Hay un concepto que ha aparecido y que me gustaría ahondar en él. Habéis hablado del salario mínimo. ¿Subiríais el salario mínimo? Yo creo que no es yo no lo subiría, subiría el salario digno. Es decir, el problema en España... O sea, ahora el salario mínimo está en 648, creo que está. ¿No lo subiríais? Yo es que creo que ahí no es la solución. Yo creo que la gente no llega al salario mínimo, creo que cobre más. Pero nosotros proponemos un complemento salarial que lo que hace es que la gente que trabaja tenga un complemento, por cierto, como en Reino Unido, en Estados Unidos, que soluciona que la gente que no puede trabajar tenga un salario digno. Te voy a poner un ejemplo. Un señor que cobre 8.500 euros, o sea, autónomo o trabajador, 8.500 al año, que es poquísimo, no llega al salario mínimo. Nuestra propuesta es que el señor llegue a cobrar 10.800 euros con un complemento salarial. ¿Y quién se lo paga? El Estado, a través de la declaración de renta, es decir, un impuesto negativo. En vez de ir a declarar y pagar impuestos, cuando vas a declarar, te devuelve dinero el Estado. Eso tiene un coste de 7.400 millones de euros, lo hemos calculado. Es decir, no engañamos a nadie, eso cuesta 7.400 millones. No lo paga la empresa. Va incorporado al IRPF, la declaración. ¿Eso no puede acomodar al empresario y decir, yo para qué voy a subir el sueldo si al final va a ser el Estado el que me salve? Primero no, porque lamentablemente los salarios son muy bajos. Es decir, por debajo de 640, lo repito otra vez, está prohibido contratar a alguien por debajo de 640. Ya no digo que lo bajen, digo simplemente que no lo suban. Lo mínimo, es decir, yo pago 640. El salario mínimo está hecho para eso. Luego hay negociaciones colectivas. O sea, aquí hablamos de un salario mínimo, pero hay negociaciones colectivas que suben ese salario. Pero que ha quedado claro que esa negociación colectiva con la reforma laboral ha perdido mucho valor. Estoy en contra. Por eso digo, yo estoy a favor de que la negociación... Es la que hay ahora, es la que hay. Por eso yo digo que la reforma laboral en esa parte a mí no me gusta. Yo la reformaría otra vez, para que vuelva a haber negociación colectiva. ¿Vosotros sí que subiríais el salario mínimo? Claro, porque nosotros no estamos de acuerdo con que alguien cobre un salario de miseria. Y yo tampoco. Nosotros, no soy consciente de lo que hay. O sea, si nosotros gobernamos, no es como, mire usted, yo voy a permitir que le paguen un salario de miseria, que con el salario que usted cobra no se puede vivir, pero yo le doy una limosnita para que complemente usted. Es como, no. O sea, ¿estás llamando limosnita a lo que Albert 2.300 euros, un señor que cobra 8.500, ¿a ti te parece una limosnita? Ese señor es el 30%. Ese señor merece tener un salario digno. Todo merece. Pero Pablo no tiene que ir a pedir al Estado, mire usted, que no me da, déjame terminar el razonamiento. La paz en el mundo, pero el tema es cómo lo generas. Todo el mundo quiere que cobremos todos 1.500 euros de renta mínima y de salario mínimo, pero el tema es cómo hacerlo sin cargarse el mercado laboral. Ojalá poniendo el salario mínimo en 1.000 euros, todo el mundo tuviera un salario de 1.000 euros, pero es que la vida no es así. ¿Serían 1.000 euros el salario mínimo de un gobierno de Podemos? No, digo 1.000 euros por poner una cifra, como la renta básica que proponías. Más de 600 euros tiene que ser. Ya, pero más de 600 es un poco vago. Bueno, depende, y eso tiene que depender además de escalas. No es lo mismo alguien que tenga una familia, no es lo mismo alguien que tenga una persona en situación de dependencia. Pero hay que tener una cifra aproximada, Pablo. Sí, en torno a los 750, 800 euros, yo creo que sería una cosa mucho más razonable. Pero yo entiendo que cuando hablamos de los derechos de la gente, no puede haber una suerte de subvenciones que complementen, que obliguen a alguien a ser pobre y a tener que pedir una subvención al Estado. Usted tiene derecho a un salario digno, en tanto que usted está en un Estado que le protege, está en una sociedad que se va a ocupar de usted. Insisto, poner un salario mínimo, todo lo que queramos, 1.000, 1.200, 1.800 euros. Pero eso va a llevar a menos contratos. Y yo quiero que se contrate más gente. Sí, pero es que para crear empleo lo primero que hay que hacer es repartir. Y lo que nosotros no podemos... Lo que hay que hacer es crear riqueza y repartirla. Es que ese es el problema, creo, entre vuestra propuesta y la nuestra. Lo primero es repartir. Tú me hablas de cómo repartir y yo quiero crear más riqueza de la que tenemos. Lo primero, distinto. Yo también quiero crear más riqueza de la que tenemos. De momento... Sí, pero lo primero es repartir desde ya.